Ahora sí vamos a dar comienzo a la mesa Descriminalizar la adolescencia o las adolescencias, como nos gusta decir en el fórum. En nombre del Fórum Infancias les doy la bienvenida a esta mesa. Desde el Fórum sostenemos que los procesos sociohistóricos, políticos y económicos inciden en la constitución subjetiva y en los vínculos, produciendo modos de ser y estar con otros. Así también creemos que no hay una única manera de ser niño, ni una infancia tipo ideal, tipo idealizada, sino que cada vez nos encontramos más con infancias y adolescencias en plural. Niños y adolescentes cuyas infancias son tan diversas como desiguales, que no crecen en las mismas condiciones ni tienen las mismas oportunidades. Creemos que así como en las últimas décadas ha sido creciente la tendencia a medicalizar y patologizar las infancias, también ha ido creciendo la criminalización y la estigmatización, sobre todo en los casos de niños que crecen en condiciones de vulnerabilidad. Tanto la medicalización como la criminalización son dispositivos neoliberales del control social, a través del cual se singularizan problemáticas sociales, poniendo la culpabilidad en el adolescente como único actor responsable, desmintiendo así el contexto del que forma parte. Disculpen ya. Argumentación que responde, ahí, a una lógica neuroliberal, como nos gusta también decir en el fórum, y meritocrática, a través de la cual el Estado se va retirando cada vez más de su lugar como garante de derechos. Pensamos la importancia de entender el contexto para plantear estrategias que permitan construir acciones transformadoras, quehaceres subjetivantes y revisar nuestras prácticas desde los diferentes ámbitos donde éstas tienen lugar. La escuela, la clínica, espacios o experiencias sociales o comunitarias, la justicia. Les doy la bienvenida a nuestros expositores, quienes desde sus lugares de inserción intentarán acercar propuestas que nos permitan pensar diferentes acciones subjetivantes, hospitalarias y respetuosas de nuestras infancias y adolescencias. Quería, aparte, decir que la tónica un poco del Fórum Infancias tiene que ver con ser un movimiento que trata todo el tiempo de pensar salidas creativas y creadoras en épocas y contextos tan adversos para los niños, los adolescentes, pero también para toda la trama social. Les doy la bienvenida a es la mesa de los caballeros, la mesa de los doctores. Voy a ir presentando a Gabriel Lerner, a mi izquierda, abogado, ex titular de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, ex titular de la CEDRONAR, defensor de niños, niñas y adolescentes, asesor de instituciones y asociaciones civiles que trabajan con niños, docente de la Universidad de Entre Ríos para la carrera de especialización en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia, coautor de varias publicaciones, integrante de la Red Argentina No Baja. Empezamos vos y los voy a ir presentando uno por uno. Hola, ¿se escucha bien con este? Bueno, hola, tengan todos muy buenas tardes. Gracias al Fórum, gracias Ariana, gracias por permitirme compartir la mesa con colegas que reconozco, que admiro, por quienes tengo afecto. Y como Ariana me asustó tanto con el tiempo, hice algo que nunca hago, que es escribir lo que voy a decir. Espero que pese a que lo voy a leer, les resulte entretenido. Lo titulé algo así como sobre nuestras dificultades para desarrollar e implementar políticas públicas específicas y adecuadas para las y los adolescentes y la profundización de los desafíos en contextos de retrocesos y debilitamiento de los sistemas de protección de derechos. Hasta hace pocos años atravesábamos en la Argentina un proceso relativamente prolongado, económico, social, institucional, que fue adecuadamente caracterizado de ampliación de derechos. Reconocimiento legal de nuevos derechos para buena parte de la población, acceso efectivo a estándares más elevados para derechos que ya estaban reconocidos, inclusión de nuevos destacamentos sociales al disfrute y ejercicio de derechos que estaban reservados
a parcialidades o simplemente a algunas minorías, fueron algunos de los rasgos de ese rico proceso. La amplia mayoría de la población fue destinataria de diferentes y renovadas políticas públicas, leyes, programas, nuevas medidas, pero los impactos y alcances fueron heterogéneos y desiguales, lo que se advierte si se lo analiza desde diversas perspectivas. Por ejemplo, la del ángulo geográfico o territorial, o el de pertenencias a grupos sociales o culturales, o el que aquí me convoca, que es el de las diferencias por rangos etarios. El propósito de esta reflexión es precisamente hacer foco en los y las adolescentes, niños y niñas de 10 a 18 años, si uno toma como referencia el criterio del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, o desde los 13 años de edad, si toma la referencia legal del nuevo Código Civil y Comercial vigente en la República Argentina. La mirada puesta en estos chicos y chicas nos revela que aún en contextos de avances en materia de derechos, el mundo adulto, tanto en su desempeño en organismos del Estado como en las expresiones organizadas de la sociedad civil, exhibimos en realidad particulares dificultades para percibir las necesidades de los y las adolescentes, o bien que aun cuando percibimos en realidad esas necesidades o demandas, suele encontrar obstáculos para poner en marcha políticas y programas que den adecuadas respuestas a esos problemas, desde el enfoque respetuoso de los derechos de los chicos y las chicas, claro está. Siempre hay desafíos pendientes en relación con los derechos de diferentes grupos de la sociedad. Sucede con la primera infancia, con los chicos que van a la escuela primaria, sucede con los adultos en general, sucede con los adultos y las adultas mayores. Sin embargo, las dificultades para superar esos problemas en relación con los chicos o chicas de 13, 15, 17 años aparece recurrentemente como de más difícil solución. El cambio de paradigma que se expresó en la Convención sobre los Derechos del Niño y en un vastísimo conjunto de normas, programas, nuevas institucionalidades que se inspiraron en el tratado, reconoce en las nuevas miradas sobre las relaciones entre el mundo adulto y el de las infancias y las adolescencias una permanente tensión. Por un lado, las responsabilidades adultas de cuidado y protección respecto de los chicos y chicas, y del otro, los deberes de promoción y respeto de una autonomía que debiera, conforme la Convención, ampliarse progresivamente con la edad, evolución y madurez de niños y niñas. Protección y autonomía como dos términos de dicha tensión. Es en el caso particular de los adolescentes en donde, considero humildemente, se expresa, especialmente en determinadas dimensiones de la convivencia social, un inapropiado pasaje de cierta protección, muchas veces autoritaria, a una acelerada autonomización en la que la necesaria presencia, el acompañamiento y la orientación de las y los adultos se desdibujan de manera muy precoz, cuando no desaparecen directamente en abierta desatención de nuestras responsabilidades. En su observación general número 20 del año 2016, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, un conjunto de expertos internacionales que hace años integró Norberto, aquí presente, de Naciones Unidas, observa, ese conjunto de expertos observa y analiza permanentemente lo que sucede con la aplicación de la Convención a nivel mundial. Y en la última observación general, no es la última, es la anteúltima, se denominó sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia. Allí el comité dice, entre otras consideraciones textualmente, que observa que el potencial de los adolescentes está muy restringido, porque los Estados parte no reconocen las medidas necesarias o no invierten en ellas para que aquellos disfruten de sus derechos. En la mayoría de los países no existen datos desagregados por edad, sexo y discapacidad para orientar las políticas, detectar deficiencias, apoyar la asignación de recursos adecuados en favor de los adolescentes. Sigo citando al comité. Las políticas genéricas concebidas para los niños y los jóvenes a menudo no se ocupan de los adolescentes en toda su diversidad y resultan insuficientes para garantizar la efectividad de sus derechos. La inacción y la falta de resultados tienen un costo elevado. Las bases establecidas durante la adolescencia en términos de seguridad emocional, salud, sexualidad, educación, aptitudes y comprensión de los derechos tienen profundas consecuencias, no solo para el desarrollo óptimo de la persona, sino también para el desarrollo social y económico presente y futuro. En otro de los puntos del extenso documento se destaca la importancia de valorar la adolescencia y sus características, asociadas como una etapa del desarrollo positivo de la infancia,
Lamenta el comité la generalizada caracterización negativa de la adolescencia, que redunda en intervenciones y servicios limitados y centrados en los problemas y no en un compromiso de crear entornos óptimos para garantizar los derechos de los adolescentes y apoyar el desarrollo de sus capacidades físicas, psicológicas, espirituales, sociales, emocionales, culturales, económicas. Aquí finaliza la cita del comité y quizás después de escuchar esto no estemos tan solos en nuestras frustraciones, al menos yo entiendo que las comparto con mucha otra gente. Volviendo a nuestro país y a los años de progresos en materia de derechos, no podemos dejar de destacar algunas deudas que en contextos de magníficos avances para amplias mayorías no supimos ni pudimos saldar con más de 5.600.000 chicos de entre 10 y 18 años que viven en la República Argentina. Voy a limitarme a dar algunos pocos ejemplos. La asignación universal por hijo, por ejemplo, política ampliamente reconocida, alcanzó a 1 millón de adolescentes de entre 13 y 17 años. Pese a ese avance, hoy casi la mitad de los chicos de esa edad padecen pobreza por razones de ingreso. Conocemos además que a partir de los 13 años los niveles de cobertura de la asignación universal por hijo comienza a decaer y ello se acentúa mucho en la población de 16 y 17 años. Ese decaimiento está particularmente relacionado con los condicionamientos legales que tiene la AUH, en particular las certificaciones escolares. Lamentablemente, y pese al muy virtuoso efecto que tendrían, no pudimos revertir esa situación de grave afectación para los pibes y las pibas. Me refiero a las condicionalidades. Otro ejemplo que quiero poner. Cerca de 4 millones de adolescentes asisten a nivel educativo secundario. Cifra alcanzada por un dato maravilloso, un dato verdaderamente maravilloso. Pasamos en muy pocos años del 86 al 92% de la cobertura en la escuela secundaria. No sé, quizá me pueda corregir un poquito Gustavo, pero esto debe haber sido entre el año 2006-2007 y el año 2012-2013. Muy rápidamente. 460.000 nuevos estudiantes. Estos 30 segundos son de Gustavo. Bueno, digo, al mismo tiempo sabemos que hay 500.000 chicos y chicas que están fuera de la escuela y que tenemos problemas de rezagos y abandonos que están generalmente asociados a problemas de vulnerabilidad social. Sin embargo, una encuesta hecha por UNICEF con la CENAF en el año 2011-2012, que se llama ECOFNA o MIX, puso en evidencia que para 1/3 de esos chicos que dejan la escuela, la secundaria es considerada no necesaria y una parte de ellos dice que no les gusta la escuela. Es unánime la opinión en todos los especialistas que la escuela media debe ser profundamente modificada, que debe adaptarse a los chicos y chicas de hoy. Es una escuela muy parecida a la misma a la que fui yo hace 35, 40 años, a los que fueron algunos hace 50 años. Lo sabemos, todos sabemos esto, pero los adultos, los responsables de estas políticas, no hemos encontrado ni los acuerdos ni las energías suficientes para saldar esa deuda con los chicos, ni los hemos escuchado lo necesario para hacer lo que hay que hacer, una escuela secundaria como la que ellos necesitan. Tercer ejemplo de mi tesitura. El plan Nacer, luego plan Sumar, el plan Remediar, extensión de vacunas, nuevos hospitales, salas, mejoraron ostensiblemente la salud de la población, incluidas las infancias. Aún en ese contexto favorable, no logramos reducir los alrededor de 3.500 fallecimientos anuales de adolescentes, 6 de cada 10 ocasionados por causas externas. Me refiero a accidentes de tránsito, muchas veces asociados a conductas de riesgo, como el incremento de los consumos de alcohol u otras drogas, y también suicidios y agresiones. La tasa trienal de suicidios pasó de 2.5 cada 100.000 personas en el trienio 90-92 a 6.9, casi 7 suicidios cada 100.000 habitantes en el trienio 2013-2015. En un contexto en que los indicadores generales de salud han mejorado, no todos los relacionados con la adolescencia siguieron el mismo derrotero. Ni siquiera hemos podido hacer efectiva la prohibición de que haya publicidad de bebidas alcohólicas en ámbitos donde concurren regularmente chicos y chicas. Y lo decimos en un país donde todos los adultos nos rasgamos las vestiduras por el avance de los consumos problemáticos, cuando además sabemos que el consumo problemático estrella entre los adolescentes es precisamente el consumo del alcohol. Último ejemplo que quiero poner de esto que vengo sosteniendo, de este recorrido, digo yo, de autocríticas adultas, o por lo menos de este adulto, sobre los déficits de nuestras acciones de cuidado para con los chicos. Me refiero al problema del embarazo adolescente. El 15% de los nacimientos en Argentina son productos de embarazo de chicas de 19 años o menos.
y en el caso del NEA, esto llega al 25%. Del universo total de embarazos adolescentes hay 3.000 que son de nacimientos de niñas de 15 años o menos de edad. Y todos debemos saber, por la legislación penal vigente en el país, que la inmensa mayoría de esos nacimientos de niñas de 15 años o menos son productos de delitos sexuales, ¿sí?, de abuso sexual infantil. Sin embargo, y retornando a la perspectiva de análisis, hay que reconocer que estos datos se mantienen estables en los últimos 25 años. Es decir, en un contexto de enorme ampliación de derechos, no hemos podido mejorar la situación del embarazo adolescente. Insisto en mi hipótesis. Nos ha costado, en un contexto de avances, construir políticas públicas y prácticas institucionales idóneas para reconocer, proteger y garantizar el ejercicio, no de todos, pero de ciertos derechos básicos por parte de pibas y pibas. Las razones, no tengo razones para explicitar hoy aquí, o ensayaría algunas cuestiones sobre las que no estoy completamente seguro. Lo cierto es que lamentablemente la situación se ha modificado. Recorren nuestro país y la región nuevos vientos culturales, políticos y económicos que afectan severamente la calidad de vida de los más vulnerables y que obligan a privilegiar acciones y prácticas de sostener y defender derechos reconocidos y vigentes para todos los niños y en particular para los más débiles, entre ellos una parte de los adolescentes. Vuelvo a la observación general número 20 del Comité de Derechos del Niño. La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por crecientes oportunidades, capacidades y aspiraciones y energías y creatividad, pero también por un alto grado de vulnerabilidad. Y allí advierte el comité. Nos llama la atención sobre un conjunto de riesgos: consumos problemáticos de drogas, participación en grupos violentos, devenir en explotación sexual económica, y lo relaciona el comité justamente a predominio de factores sociales negativos que contribuyen a la exclusión y la marginación. La situación socioeconómica actual es alarmante y es unánime el pronóstico de que se incrementarán la desocupación y el empobrecimiento de las familias. Entre los y las adolescentes, los procesos de retroceso social, ¿en qué se traducen? Regularmente se traducen hacia un empuje hacia el trabajo social, con los padres, hacia el trabajo infantil, acompañando a los padres, a las madres, o bien al cuidado de sus hermanos más pequeños o de personas con discapacidad o de adultos mayores en el hogar, y esto termina gravitando y agravando el problema de deserción y rezago escolar. Pueden agravarse entonces ese tipo de fenómenos. Debemos esforzarnos entonces desde las responsabilidades institucionales, las gestiones escolares, las organizaciones de la sociedad civil, en sostener en las escuelas a los chicos y chicas más afectados socialmente. Sabemos bien que el conjunto de otros derechos que se suele vulnerar cuando un adolescente se distancia del sistema educativo cuando tiene 14, 15 o 17 años. Los procesos de ajuste y saqueo neoliberal no se limitan a dispositivos de naturaleza económica o financiera. Las transformaciones materiales vienen precedidas o acompañadas de complejos dispositivos mediáticos de construcción de subjetividades individualistas, egoístas, concentradas en sus expectativas consumistas y muy proclives a encontrar en otros, tanto o más débiles y discriminados, potenciales amenazas para lo que consideran sus conquistas y sus logros. El inmigrante pobre que llega al país buscando un mínimo de bienestar, o el adolescente de barrio cuyo vínculo con la educación es débil o inexistente, son un insumo propicio para la inmoral construcción de enemigos sociales en tiempos de exclusión y dolorosas desigualdades. Interpelar, cuestionar, deslegitimar esos discursos estigmatizantes y promotores del odio y la violencia es otra de las tareas que solidariamente se nos imponen a quienes tenemos alguna capacidad de incidencia social. El presente y el futuro de muchos chicos y chicas se juegan esos discursos, y no es poco lo que los profesionales, los referentes sociales, los que trabajamos o militamos con pibes podemos hacer en defensa de sus vidas y otros derechos. Ya han vuelto a ponerse en marcha, por otra parte, procesos de alerta y movilización con importante participación juvenil para poner límites a las violencias institucionales que tienen a las y los adolescentes como destinatarios privilegiados. Desde fuerzas policiales ingresando sin debidas razones a las escuelas secundarias aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hasta las justificaciones oficiales por los asesinatos de Facundo Ferreira, el changuito tucumano de 12 años, o Ismael Ramírez, el adolescente chaqueño de 13 años de edad, pasando por efectivos de Gendarmería Nacional en Córdoba que siguen la exhibición de documentos de identidad arriba de ómnibus urbanos, proliferan las evidencias de extensión de mecanismos de control social violento por parte de diversas agencias estatales. En los años 90, cuando un gobernador llamó a meter bala a la delincuencia, las víctimas del abuso policial crecieron exponencialmente. Y ese tipo de agresiones se integraron, felizmente,
a la agenda del movimiento de derechos humanos. Hoy, las expresiones democráticas de nuestra sociedad, del campo académico, político, social, sindical o cultural, tienden a identificar, por nuestras propias experiencias pasadas, con qué gestos, como el de un presidente de la Nación felicitando a un efectivo policial que se encuentra procesado por haber dado muerte injustificadamente a un joven infractor, tiene la muy nociva potencialidad de poner en riesgo la libertad, la integridad o la vida de muchas otras personas. Hay también allí deberes para el mundo adulto. Estar junto a los más débiles, los más expuestos, los más vulnerables, nuestros adolescentes y jóvenes. Ya termino, Adriana. Somos conscientes, por otra parte, que la pretensión de bajar la edad de punibilidad de los actuales 16 a los 14 años tiene un fuerte acogimiento mediático. Sin embargo, como nunca desde la apertura democrática y sobreponiéndose a esa enorme presión televisiva, un amplísimo espectro de organizaciones y referentes que trabajan con los chicos y defienden sus derechos, hemos levantado la consigna de no a la baja edad de punibilidad, construyendo un dique de contención que por el momento no se ha podido derribar. Ese activismo de organizaciones, especialistas y referentes ha terminado traduciéndose en posicionamientos inéditos. Por un lado, UNICEF, por primera vez, le ha hecho saber al Ministerio de Justicia que no debe bajarse la edad de punibilidad. Y mucho más recientemente, el Comité de Derechos del Niño de la ONU le hizo saber al Estado argentino que debe reformarse la Ley 22.278, que es un engendro de la dictadura, pero que debe hacérselo sin bajar la edad de punibilidad, sin ampliar la persecución penal hacia abajo para chicos por debajo de 16 años. Mari Belov, en mi entender, la más notable de nuestras especialistas en derecho penal para adolescentes, brinda argumentos claros y voy a citarla nuevamente. Una sociedad que piensa más en castigar a sus jóvenes que en generar las condiciones para que ellos crezcan y se desarrollen al margen del delito y la violencia, revela una miopía severa y compromete seriamente su futuro. Plantear la responsabilidad penal de los adolescentes sin concretar políticas preventivas y de reintegración social seguramente tendrá efectos sobre la inseguridad, aumentarla al reproducir la exclusión, la marginalidad y la violencia que desde siempre han definido a la justicia penal de los adultos. Los invito entonces a hacer propio este posicionamiento en defensa de las y los adolescentes argentinos. Quiero finalizar esta reflexión poniendo el eje en las ideas de protagonismo y participación adolescente. Estoy absolutamente convencido que buena parte de las carencias que he venido destacando, relacionadas con la interacción entre el mundo adulto y el de los chicos y las chicas, podrían superarse significativamente si fomentáramos y facilitáramos la participación de chicos y chicas en sus ámbitos de pertenencia, generando mecanismos para incorporar la opinión de los y las adolescentes en los procesos legislativos y de políticas públicas que los afectan, generando instancias consultivas en los procesos decisorios de la gestión escolar o en otros espacios de participación ciudadana. Debemos esforzarnos en generar mecanismos legales e institucionales que garanticen la sustentabilidad y la continuidad de esos ejercicios participativos, para lo que es factible maximizar algo que a los adultos nos cuesta, pero que es muy eficaz entre los adolescentes, que es el uso positivo de las nuevas tecnologías por parte de ellos. En ese desafío crucial, sensibilizar y fomentar estándares para los medios de comunicación, buscando superar la visión estereotipada de la adolescencia e impulsar una presencia de los adolescentes en los medios como ciudadanos, brindando oportunidades para expresarse, ser oídos y dar visibilidad a las diversas maneras de vivir la adolescencia. Hace pocos años nos dejó, hace exactamente 4 años y un poco más, nos dejó el gran Eduardo Bustelo, un maestro, un amigo, un militante de la causa de la infancia. Quiero despedirme recordando unas palabras de Eduardo en relación al lugar de los niños y los adolescentes en la sociedad. Dijo Eduardo alguna vez: la infancia y la adolescencia como categorías sociales tienen una limitación constitutiva, ya que no pueden autorrepresentarse. Así, en la mesa de negociaciones, los niños, niñas y adolescentes no tienen muchas veces quien los defienda. La infancia no ocupa, comillas, ningún rol social productivo ni estratégico, ni puede organizar piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus postergadas necesidades. Como los niños, las niñas y adolescentes no tienen poder, entre comillas, el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. Y es por esa fragilidad constitutiva de la infancia como actor social y por lo que la misma representa que necesita ser colocada en un lugar político central para poder promover y proteger sus derechos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, ahora nos acompañará Gustavo Gali
que es Magíster en Educación, que es ex coordinador de programas para la inclusión democrática en las escuelas para la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Es integrante del equipo de la Secretaría de Cultura y Educación de SUTEBA, es docente en varias universidades, es coordinador del Centro de Pedagogías Críticas y Educación Popular de la Fundación La Salle, autor de libros y varias publicaciones. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecerle a Ariana y por Ariana a través de ella a todos los integrantes del Fórum Infancia por la invitación. También decir que, tal como dijo Gabriel, para mí es un gusto poder compartir este panel, esta mesa con Gabriel y con Norberto. Mi trabajo quizás, sí, o mi desarrollo profesional va más por el lado de la educación. Entonces, cuando Ariana nos planteó la temática de la mesa, bueno, nada, fui pensando cómo poder abordar esto, sabiendo que hay dos especialistas en cuestiones de derechos de los adolescentes, de los niños, niñas, adolescentes, que iban a abordar la temática también. Entonces, bueno, me decidí más a poder pensar desde el lugar de la escuela estas cuestiones. Y déjenme una digresión, o no tanto, ¿sí? Pero la verdad que no quiero empezar a hablar de descriminalización de las adolescencias, es decir, de poder pensar en estos jóvenes, estas jóvenes vulnerados, ¿sí? Vulnerabilizados, sin recordar solamente que hoy a las 8:06 se cumplieron 3 meses de la muerte de Sandra y Rubén en Moreno. Y nada, solo tenerlo presente porque eran maestros y auxiliares que trabajaban con estos jóvenes que siempre son estigmatizados, que siempre caen dentro de los estereotipos. Y pensar entonces en la descriminalización, para mí es justamente, lo dijo Gabriel hace un rato, romper estereotipos. Y si algo puede hacer la escuela en torno a esto, es interrumpir destinos, ¿no? Interrumpir esos destinos prefijados, porque me parece que si algo propone siempre la educación o el ser educador, no es otra cosa que recomenzar permanentemente. Hay algo que la educación nunca se puede permitir y que es pensar en lo definitivo. Es pensar que ya nada se puede. La promesa más importante de la educación es que siempre se puede algo más. Es que siempre estamos recomenzando. Es que siempre el que está enfrente puede tener otra chance. Si no, nosotros tendríamos que ponernos un kiosco y no trabajar en una escuela. Entonces, digo, con perdón de los kiosqueros, digo, no tengo nada que ver con... Pero, entonces pensar, ¿sí?, en cómo ser docente obstinado en volver a empezar cada vez. Y sobre todo en un momento de profunda xenofobia, discriminación y estigmatización. En un momento en que los culpables de todos los males que nos pasan a los argentinos son los migrantes. Si hablamos de estigmatización, de xenofobia y discriminación, hablamos, Gabriel hablaba recién de la importancia de los discursos, hablamos de discursos xenofóbicos y estigmatizantes de las más importantes autoridades de nuestro país. Entonces ahí no nos queda otra que pensar a la escuela como un lugar de disputa contracultural,
Y en este sentido, también quiero traer unas declaraciones, unos discursos bien actuales de hoy, de la ministra de Inseguridad, cuando dice que está bien que el que se quiere armar, que se arme. Y por eso digo ministra de Inseguridad, no lo digo irónicamente, es que no se puede construir otra cosa que inseguridad con todos armados. Por lo tanto, volviendo a la escuela y a los discursos y a las estigmatizaciones, les propongo comenzar viendo una imagen. Por ahí la han visto, no sé, a ver si puedo ampliarlo un poco. Un hall de una escuela en Necochea, ¿sí? La primera secuencia dice, empezó tirando papelitos en el jardín. La segunda dice, siguió tirando tizas en la primaria. La tercera dice, continuó tirando borradores en la secundaria. Y la cuarta dice, terminó tirando tiros y está en la cárcel. ¿Sí? Una escuela en Necochea. Un mural, un hall en la entrada a la escuela. Y justamente, entonces, la saco porque nos hace mal si la vemos mucho. Entonces, quiero justamente retomar lo que decía Ariana recién. Esa es la entrada a la escuela. Y a mí me parece, justamente, que algo que tenemos que pensar tiene que ver con cuáles son las bienvenidas, con cuáles son las entradas, con cuáles son esas aperturas de puertas que hacemos en las escuelas, que tienen que ser justamente contraculturales, que tienen que permitir, como decía antes, el recomienzo. ¿Cómo recibe una escuela a quien viene? Y acá quiero decir 2 o 3 palabras en torno a un concepto de Derrida, que es la idea de hospitalidad. La hospitalidad supone, ¿sí?, para Derrida, supone la incondicionalidad. Después el mismo Derrida dice, bueno, en los hechos es bastante complicado, pero no importa. Pensémoslo en términos teóricos. Supone la incondicionalidad. Es decir, abrir la puerta al que llega sin condiciones, sin preguntar, sin preguntar de dónde viene, qué hizo antes, hijo de quién es, cómo le fue, si repitió o no repitió, si se portó mal o se portó bien. Sin condiciones. Que el que llega se le abre la puerta y entra. Y como bien decía Gabriel hace un rato, en los últimos tiempos llegaron muchos a las escuelas que antes no llegaban. Llegaron muchos a las escuelas que antes no estaban en las escuelas. Un cientista social, Alfredo Carballeda, trabajador social, habla de los sujetos inesperados. Aquellos que en las escuelas no esperábamos porque no venían a las escuelas, porque no tenían lugar, porque las escuelas no eran para ellos, porque no habían nacido para las matemáticas o porque mejor que vaya a trabajar en vez de ir a la escuela. Y llegaron y nos rompieron todos los esquemas los sujetos inesperados. Y eso es lo que pasa en la hospitalidad, porque dice Derrida, entre otras cosas, el que viene nos conmueve, el que viene, ese que llega, nos transforma. Ese que llega, dice Derrida, es siempre el extranjero, es el que habla otra lengua. Y sí, ¿cuántas veces nosotros decimos no los entendemos? No sabemos qué hacer.
no nos podemos entender. A lo mejor hablamos otras lenguas, sí, hablamos otras lenguas. ¿Cómo la escuela entonces asume esa hospitalidad incondicional? Porque miren, la escuela históricamente fue cada vez masificándose más, pero este sector del que hablamos, que se sumó con la asignación universal y con otras políticas, es el sector que no se había sumado nunca. Es parte de los que siempre quedaron afuera. ¿Cómo hacemos entonces, cómo pensamos una escuela con aquellos que vienen y no hablan nuestro lenguaje, pero que sí nos transforman? La experiencia de la hospitalidad es que el que venga me cambie a mí, me transforme a mí. Esa es la experiencia de la hospitalidad. Por lo tanto, es una experiencia, dice Derrida, no de invitación. No es que yo le digo vení, pasá. Es de visitación. Llega y entra. Llega y entra. Y nosotros en las escuelas, históricamente estuvimos acostumbrados, en vez de abrir la puerta, a entreabrirla un poquito y ver qué quiere, preguntarle. Y a veces se cerraba rápido. Y si no, hacíamos otra cosa. Vieron que se habla mucho, justamente en términos de criminalización, se habla mucho de la puerta giratoria. Bueno, nuestras escuelas tuvieron históricamente también una puerta giratoria. Una puerta giratoria para estos pibes que como entraban salían, porque la escuela no era para ellos. Entonces, a partir de ahí, digo, bueno, ¿cómo pensar, ¿sí?, en términos también de nuestra responsabilidad? Porque mucho hablamos y mucho se habla en las escuelas en términos de responsabilidad. Todos los que alguna vez trabajamos en escuelas sabemos que hay un monstruo que nos persigue todo el día y cada vez más, y cada vez es más grande, que es la responsabilidad civil. Y tengo que preguntar porque me tengo que cubrir por la responsabilidad civil muchas veces. Y no estoy diciendo que esté mal, porque es una realidad. Sí, lo que quiero decir es que en términos de responsabilidades, tenemos la responsabilidad civil, viene a correr, a desplazar muchas veces a la responsabilidad ética y a la responsabilidad política que tenemos como docentes en las escuelas. Y también es contracultural discutir la responsabilidad civil desde nuestras responsabilidades éticas y políticas. Porque nunca como ahora, en las escuelas se judicializa el vínculo pedagógico. Nunca como ahora hay juicios, pero nunca como ahora también hay aplicaciones para el control de los estudiantes todo el tiempo, o cámaras, o policías que ingresan a las escuelas, o docentes que por primera vez en mucho tiempo, por lo menos desde que soy docente, siendo docentes de escuela pública, que creen que pueden perder el trabajo por sumarios, por decir cosas inconvenientes para el contexto político. Entonces, lo que vivimos, en lugar de un clima y un desarrollo de la hospitalidad, vivimos prácticas de hostilidad. Prácticas sutiles, muchas, y prácticas, si quieren, burdas, otras, como la que decía recién, como la policía en las escuelas, como el hostigamiento, como la violencia institucional, como los sumarios a los docentes. El problema es cuando todas estas prácticas las empezamos a naturalizar.
Cuando empezamos a pensar que quizás no hay que decir lo que hay que decir, que quizás no hay que hacer lo que hay que hacer, o que quizás no tienen que entrar los que tienen que entrar. Y cuando empezamos a naturalizar eso, lo que se construye es lo que Bauman llamó el clima de miedo ambiente. Son los procesos de securitización social que entran a la escuela. Son las relaciones sociales miradas del paradigma de la seguridad. Son los vínculos pedagógicos atravesados por el paradigma de la seguridad, que a su vez no es otra cosa que, como siempre pasa socialmente con el paradigma de la seguridad, que trocar libertad por seguridad. El paradigma de la seguridad lo que nos dice permanentemente es que nosotros tenemos que restringir nuestra libertad para estar más seguros. Ahora, nosotros no podemos construir escuelas donde los chicos no puedan ser libres para garantizar una pseudoseguridad que también es ficcional. No podemos construir escuelas donde restringamos las libertades, porque restringir las libertades no es otra cosa que restringir la libertad del respeto a la diversidad, que restringir la libertad del derecho a decir, que restringir la libertad del derecho a ser lo que se quiere ser. El paradigma de la seguridad, entonces, lo que viene es a restringir derechos. El otro no es una amenaza, y la escuela tiene que enseñar permanentemente que el otro no es una amenaza. Y tenemos que discutir permanentemente, cuando nos dicen que está bien salir armados a la calle, que el otro no es una amenaza a mi seguridad permanentemente. Y eso lo tenemos que discutir en cada aula, con cada libro que leemos, con cada cuento, con cada poesía, en cada sala de profesores y en cada recreo. Y con cada familia que nos encontramos. Porque la escuela tiene que ser el lugar donde se garantizan los derechos y donde se discuten los privilegios. La escuela tiene que ser el lugar donde se enseña la cooperación y donde se pone en tensión la meritocracia. Vivimos hoy en un sistema educativo que cada vez más pone el foco en la meritocracia, que cada vez más las políticas educativas actuales profundizan la idea meritocrática, que solo algunos merecen cosas buenas y que los otros tienen que seguir esforzándose. Y la realidad que en general los que merecen cosas buenas no hicieron nada para merecerlas, nacieron. Y los que todos los días hacen cosas para merecer cosas buenas no merecen cosas buenas. Como dice Pablo Gentili, la competencia no es otra cosa que enseñar desde chicos a los niños a estar disciplinados. No es otra cosa que hacer que entiendan que están los que ganan y están los que pierden. Pero que los que ganan son siempre los mismos y que los que pierden, su consuelo es seguir participando. Total, no vas a ganar nunca, pero lo importante es competir. Lo importante es competir para el que gana siempre. Para el que pierde siempre no está bueno competir. Entonces, construir escuelas que discutan la idea de meritocracia y que trabajen desde la cooperación. Construir escuelas que construyan lógicas colectivas donde el pensamiento único es el pensamiento de lo individual. Hoy volvemos a asistir nuevamente a un pensamiento único que nos dice, el otro día, hace 15 días, el coloquio de idea, su lema era algo así como
construir o seguir construyendo cultura, lo importante sos vos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo construir escuelas entonces para descriminalizar con mirada de lo colectivo, con mirada de la inclusión, con mirada de que el otro puede tener lugar al lado mío? Construir escuelas entonces con la obstinación, ¿sí? Con la obstinación de que estamos recomenzando cada vez, de que nos podemos equivocar, de que podemos cometer errores, de que podemos no saber, pero por eso estamos en la escuela, para aprender. Que los problemas que suceden en la escuela son siempre pedagógicos, y que si un pibe se porta mal o hace algo que está mal, hizo algo que está mal, pero eso no implica que sea un delincuente, ni que cometa delitos, porque la mirada de la escuela no es la mirada de un fiscal y de un juez, es la mirada de un maestro. Recuperar o discutir la criminalización es volver a centrar la mirada de la escuela, volver a centrar la mirada del maestro que acompaña, del maestro que pone límites, del maestro que dice así no, pero del maestro que dice levántate y seguimos andando. No que dice hasta acá llegamos. No hay construcción pedagógica con los finales, no hay construcción pedagógica con los definitivos, hay construcción pedagógica con el porvenir. Sobre todo porque todos sabemos, los que trabajamos en educación, que lo mejor está por venir y que todos los pibes y las pibas siempre van a ser mejores que nosotros, siempre. Entonces no hay manera de pensar en lo definitivo. ¿Estamos en tiempo? Bien, gracias. Bueno, hola. Voy a presentar a Norberto Liski. Es médico, pediatra social, educador. Fue vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas durante el mandato 2003-2007. Presidente de Defensa de Niñas y Niños Internacional, sección Argentina. Presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, CODESED. Director del Observatorio Social Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires durante el periodo 2009-2015. Profesor asociado a la Cátedra de Cultura para la Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Profesor titular Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Fue profesor responsable de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional del Nordeste. Profesor titular del Seminario de Políticas de Infancia de la Diplomatura Universitaria en Educación en Primera Infancia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, regente del Instituto Internacional de Medicina Humanitaria, miembro del Consejo de Administración del Buró Internacional Católico para la Infancia, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, autor de varias publicaciones. Muchas gracias. Bueno, la asistencia del agua es porque esta no es mi voz. En realidad apareció una voz rara esta mañana con la bronquitis y ustedes van a conocer a alguien dentro de un tiempo con otra voz. O los que me conocían saben que esta no es la voz habitual. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el estado de permanente acompañamiento a los responsables de la mesa para no perder de vista que teníamos que estar acá a las 14 horas sin falta, so pena de pasar por el Ministerio de Seguridad. Pero él se refirió a la buena. Muchas gracias, Miguel Toyo, aquí presente. No sé exactamente el cargo que ocuparás en este momento, pero tengo vocal. Y quiero decir que si nombro a Miguel es porque hay un conocimiento de muchos años
Creo que al final de la dictadura comenzamos a caminar juntos, tuvimos pasajes comunes y pasajes donde cada uno tuvo el suyo, y nos volvimos a reencontrar en este tiempo en donde la turbulencia social volvió a adquirir el carácter de ensombrecimiento sobre los derechos. Y la asociación tuvo la gentileza de invitarnos, un tiempo a esta parte, a reflexionar juntos sobre algunos de los temas que estaban siendo motivo de una nueva agenda. Sí, y estamos en una nueva agenda. Y creo que es muy adecuado haber puesto como propuesta de la mesa la descriminalización de los adolescentes, para lo cual necesariamente tenemos que recorrer un camino donde tratemos de encontrar, y ya los colegas lo han hecho, podría mi intervención concluir en este momento diciendo estoy de acuerdo con los dos compañeros que me han precedido y están ustedes libres de volver a escuchar lo mismo. Pero en realidad quisiera algunas cosas en los intersticios que me dejaron poderlas compartir. Yo creo que estamos en una nueva agenda. Creo que es una agenda marcada claramente por una definición del Estado, de políticas, donde el Estado necesita, para concretar sus objetivos políticos económicos, necesita de los mecanismos virtuales y reales, efectivos y subjetivos de la criminalización de la adolescencia pobre, Si criminaliza sobre la adolescencia en general, no sería este el modelo económico, sería otro. Habría que discutir cuál, cómo, pero no tienen el objetivo de criminalizar a toda la adolescencia, pero sí de profundizarla en el sector más vulnerado en sus derechos y consagrar para ese sector vulnerado en sus derechos la certeza de que la estigmatización caerá implacablemente sobre ese sector por parte de la propia sociedad. Ese es el objetivo, no solo del Estado. Están pensando, trabajando, creando condiciones para que los propios vecinos de los jóvenes situados en la pobreza puedan pensar como el editorial del diario La Nación de la semana pasada. Y por lo tanto le transmitan a los adolescentes pobres no solo que están excluidos del ejercicio de derechos, muchos de los cuales lo alcanzaron a reconocer hace muy poco tiempo atrás y vivieron la experiencia de que en el ejercicio de derecho, aún con las limitaciones que muy inteligentemente ha planteado Lerner, le significó una revinculación con espacios en los que antiguamente no les pertenecía, como la escuela, que luego Gustavo se encargó de ampliar y de explicar. Y hoy saben que el Estado les está indicando la desvinculación temprana de la escuela secundaria. Pero no a todos, no nos equivoquemos. A los pobres, a los más pobres incluso, no a todos los pobres. Y por lo tanto, este primer derecho despojado
que la desvinculación temprana de la escuela a la cual habían accedido se empieza a notar en las escuelas de las zonas más pobres, no solo de la ciudad de Buenos Aires, en la periferia sur, o del conurbano del segundo cordón. En el NOA se puede obtener cifras escandalosas de desvinculación de la escuela secundaria. Pero además, pretendiendo que detrás de esta desvinculación temprana, la responsabilidad de la misma quede depositada en la incapacidad cognitiva o en la voluntad explícita del adolescente y su familia de mantener el vínculo, desplazando la responsabilidad. Más perversa que esa política es muy difícil de encontrar. Pero además, dicho explícitamente, ¿alguien hubiera imaginado que en sistema democrático, con gobierno elegido por el voto popular, una gobernadora se parara delante de los que, como ella dijo, los que estamos acá, todos nosotros sabemos que no eran ustedes, era otro sector con el cual ella debía sentir una profunda identificación, por más que haya nacido y criado en el barrio de Flores? Pero ella la cabeza da vuelta, ¿no? Yo nací en Villa Ortúzar y por eso soy hincha de Argentino Junior, pero no quiere decir que quiera solamente Argentino Junior, no puedo querer otras cosas. Quiero decir que nació en Flores, de una familia de clase media, no impide que piense como los que estaban en esa sala. Y pueda decir, imaginando tal vez que no saldría de esa sala, para ganar la complicidad, todos sabemos que los pobres no van a llegar a la universidad. Y simultáneamente se estaba llevando a la crisis máxima de financiamiento a las universidades nacionales que no acompañan el proyecto del gobierno nacional. Y simultáneamente se estaba generando a la mayor resistencia que tengo memoria desde los años 60 en materia de defensa de la universidad pública. Quiero decir dos cosas. La gobernadora, una vez más, pretendió disfrazar el discurso con una suerte de banalización de uno de los mayores derechos que se han construido, que era que las generaciones nuevas, sin antecedentes familiares del campo universitario, estén ingresando en la universidad. Y todas las universidades del conurbano dan ese mismo registro. Ella vino a decirles, no sirve ese camino. Y tenemos, por lo tanto, que hacer lo que hay que hacer para que no sirva. Porque mientras decía eso, en la Universidad Arturo Jauretche, hacía 4 meses que no recibían los fondos suficientes para garantizar los sueldos de los profesores o para hacer funcionar los laboratorios básicos, sabiendo que la Universidad Jauretche, como tantas otras del conurbano, precisamente están recogiendo en su interior a los adolescentes más pobres de nuestra sociedad y le están ofreciendo, como corresponde, la mejor calidad formativa universitaria. ¿Por qué se atrevió a decirlo? Porque está convencida de ese modelo. No nos sorprende. Pero el convencimiento de ese modelo tiene un problema para quienes lo han elaborado y quienes lo están ejecutando. Porque la política de señalar fuertemente que la Argentina que se pretende reconfigurar en su estructura económico-social es la Argentina
de pocos con mucho y muchos con poco, va a fracasar. Les puedo asegurar que va a fracasar. Por más que en Brasil tengamos malas noticias, en la Argentina va a fracasar. Porque ellos pueden dialogar muy bien con los sectores como los que la gobernadora Vidal armó la complicidad de la discriminación. Pueden dialogar muy bien con algunos sectores del Fondo Monetario Internacional y entregar no solo nuestras capacidades económicas actuales, sino entregar nuestras riquezas y nuestros recursos naturales como aval del pago de la deuda. Nunca antes lo habíamos visto. Dialogan bien con ellos. Pero no pudieron evitar que 500.000 trabajadores y trabajadoras se concentraran en Luján diciendo paz, paz y justicia. Y trabajo, perdón. Y cuando el movimiento obrero irrumpe en el escenario en la Argentina, ya lo dijeron otros, efectivamente es el ordenador del sistema social. Y quiero decir que más allá de dirigentes que nos gusten más o nos gusten menos, que tengan que rendir cuenta ante sus trabajadores del modo legal o del modo a través de la justicia, más allá de algunos dirigentes, cuando el proyecto económico pretende avanzar, encuentra serios obstáculos en el movimiento obrero que tiene historia, que tiene estructura, que tiene una cultura del trabajo y que tiene una capacidad organizativa que no es tan sencillo llevárselo por delante. Y son los hijos de los trabajadores, muchas veces excluidos ahora, los que han tenido que desvincularse de las escuelas y salir a buscar trabajos complementarios a la situación familiar. Cuando el Ejecutivo Nacional presentó el presupuesto y obtuvo con sus propios votos y con quienes uno podría imaginar que no votarían un presupuesto que consagra la pobreza, que aumenta la desigualdad, que entrega el patrimonio, que en materia de niñez y adolescencia nos reduce en un promedio del 30% el presupuesto con el cual ya se había descendido claramente en el pasado. Y algunas situaciones que en particular habría que tener en cuenta de ese presupuesto. Simultáneamente que en el ámbito legislativo se impulsó la designación del defensor de los derechos del niño y ha sido Gabriel un muy buen candidato y ojalá que las cosas avancen en ese sentido y no hay nada que decir sobre la transparencia del procedimiento. Pero el defensor tiene una enorme responsabilidad en tanto y en cuanto se le garanticen los recursos para poder ejercer con independencia y autonomía su función. El año pasado llegó el presupuesto con 50 millones, bajísimo. Digamos que para empezar a armar una oficina y tener 2 profesionales y un poco más de infraestructura. Pero para este año, para el año que se supone que va a estar consagrado ya el defensor, el presupuesto que envió el Ejecutivo es de 22 millones. Le está diciendo claramente
a la bicameral que tiene que elegir, elijan tranquilo, no hay ningún problema. Estamos de acuerdo en que elijan. Ahora, el que elija no es para que nos traiga problemas. El que elija es para que se sienta en una fuerte impotencia frente a las dificultades presupuestarias. Pero también ahí pueden fracasar, porque la sociedad y las organizaciones de la sociedad civil también van a confrontar como están confrontando los trabajadores organizados. Cuando todos somos conscientes del aumento de la pobreza, y en esta lectura de la medición que nos ha propuesto UNICEF en la multidimensionalidad, logrando que pudiéramos salir de la estrecha modalidad de analizar o medir la pobreza por ingresos o por necesidades básicas insatisfechas, la multidimensionalidad nos permite enfocar la pobreza desde la perspectiva del ejercicio de derechos y situados en el campo de la educación, la salud, el hábitat, el medio ambiente, la alimentación y la información. Mirado desde esa perspectiva, la adolescencia hoy está en la situación muy similar a la que habíamos observado con otra metodología en los años 2001-2002. Es decir, cada 10 adolescentes, 6,5 se encuentran en situación de pobreza. Y hace apenas 4 años, esto era en la misma nivel organizativo de medición, no por el gobierno, sino por la Universidad Católica, esto era menos de la mitad. Es decir, aumento de la pobreza, aumento de la pobreza concentrada en la adolescencia y la infancia, y concentración de la criminalización sobre los adolescentes más pobres. Claro que los adolescentes más pobres allí donde viven y a medida que se desvinculan de la escuela, van perdiendo la posibilidad de encontrar el brazo solidario del Estado. Y encuentran otros 2 brazos. El brazo que los amenaza, persigue, hostiga, los vuelve sospechosos en cualquier circunstancia y por lo tanto transforma a cada uno de ellos en virtuales operadores de situaciones de inseguridad y aumenta la violencia contra ellos, o bien el retiro del Estado solidario, del Estado de la escuela, está ocupa el lugar los que también tienen recursos para ofrecer. Y por lo tanto, mientras el gobierno hizo aparecer como la lucha contra el narcotráfico como una de sus prioridades, la realidad es que nunca hemos visto tanto movimiento de narcotraficantes en los barrios pobres como en los últimos 3 años. Y no vemos ningún grado de compromiso por erradicar esa situación. Y se llevan a los pibes nuestros, si no es por vía de la acción violenta de los organismos de seguridad, se los llevan con sus propias vidas los narcotraficantes. Frente a esto, actuar en la no criminalización es una tarea en la cual me parece a mí tenemos que prestar mucha atención cómo la están asumiendo los propios grupos criminalizados. Yo creo que hay que poner especial atención, y cuando digo atención no digo examinar, digo acompañar, reconocer, apoyar, sentir que podemos expresar una condición solidaria. Permítame darlo con un ejemplo. Cuando
hace apenas un año, en una de las tantas acciones de secuestro y tortura, en este caso en la villa de Zabaleta, se llevaron a Iván y a Ezequiel y lo tuvieron torturado durante largas horas por parte de personal de la prefectura. Luego lo dejaron, lo amenazaron, por supuesto, en la posibilidad de que denunciaran y siguieron en su lugar, garita donde está la prefectura, convencidos de que la protección institucional ya no la daba solo su jefe, no sé, el jefe de los prefectos, la daba la ministra, pero además ya no la daba solo la ministra, la daba el presidente Macri cuando había dado ese claro signo de respaldar las conductas criminales de los miembros de las fuerzas de seguridad, al saludar al hoy procesado Chocobar. O sea que se quedaron conformes de que habían hecho lo que seguramente, aunque no tuvieran orden expresa de hacerlo, pero sabían que estaban habilitados para hacerlo. Pero ¿qué es lo que no pudieron tener en cuenta? Lo que no podían tener en cuenta era que Iván y Ezequiel no estaban solos. Y no tuvieron en cuenta que había una comunidad que no estaba dispuesta a aceptar las reglas de la impunidad. Y para ser muy rápido, como la historia la deben conocer, de la denuncia en la Fiscalía progresó claramente con el acompañamiento de esta organización a la que hay que mirarla con mucho respeto y protegerla de los avances de la criminalización y hostigamiento de la que sufre, que es la organización La Poderosa, la Garganta Poderosa, que es su vehículo de comunicación y que tiene una presencia en muchísimos barrios del país, más de 85 asambleas barriales. Acompañó el proceso. Otras organizaciones también acompañamos, silenciosamente. Y un tribunal juzgó y desafió con su sentencia a la ministra de Seguridad y al propio presidente. ¿Y sabe lo que dijo el tribunal? Ustedes 6, lo estoy diciendo de mi manera, ustedes 6 cometieron el delito de tortura, no a premios ilegales. Y definió como tortura cada una de las situaciones que hicieron vivir a los muchachos. No necesariamente los golpes, sino la sensación que habían tenido ellos al estar aislados durante horas de algún grado de comunicación y de amenazas verbales. Y los sentenciaron a 8 y 10 años de condena. Yo estaba sentado en la primera fila, y disculpen que voy a reproducir lo que dijo, los lugares son chicos, uno está medio pegado a los imputados. Cuando dieron la sentencia hubo júbilo. Bien, cuidadoso, el presidente dijo, voy a desalojar la sala, los júbilos afuera. Bueno, la gente de La Poderosa mostró una disciplina fantástica, hubo silencio y se retiraban los prefectos. El mayor de ellos, hombre, 50 años, se dio vuelta y le dijo al más joven que venía atrás de él, ya esposado saliendo, le dijo, y lo escuché yo, te dije, hacé de cuenta que vos sos, te dije, nos iban a cagar. Pero ¿sabe a quién se refería? Porque puso el dedo para arriba. Te dije, nos iban a cagar. No era por los jueces, era porque el poder político no los había protegido como ellos estaban convencidos que iba a ser un simple paseo a Talcahuano y Lavalle una vez por semana a escuchar pavadas. Y terminaron condenados a 8 y 10 años.
Quiero decir, la resistencia al proceso de criminalización tiene fuerte componente de la propia organización de los jóvenes y de los jóvenes que están en condiciones más vulnerables. Miren, con el crimen que se cometió, habrá que investigarlo más, pero en principio, en Villa Tranquila, ayer se convocaron adolescentes que pertenecen a 4 villas importantes del conurbano, particularmente de La Matanza, de San Petersburgo, Puerta de Hierro, 17 de marzo. Se convocaron a un foro. Pero ¿saben por qué pudieron hacerlo con tanta rapidez? Porque cuando en el verano del 2016 el ministro Garabano generó la condición de debate social sobre bajar la edad mínima penal con la reforma del régimen penal, este mismo grupo produjo un documento. Eran los mismos jóvenes. Y esos jóvenes fueron al Ministerio de Justicia y exigieron ser escuchados allí donde solo estaban invitados los expertos para darle el aval, el apoyo al proyecto que iba a presentar el Ministerio de Justicia en esos días al Parlamento, junto con otras organizaciones. Pero estos jóvenes leyeron, casi impusieron la lectura de su documento en el plenario. Y cuando tuvieron que votar, solo una persona, una abogada, votó a favor del proyecto del ministro y el ministro retiró la iniciativa en ese momento. En ese momento. Lo que él tal vez no se dé cuenta, que esa experiencia en los adolescentes multiplica la capacidad de resistencia. Y también tiene que multiplicar la capacidad de las organizaciones sociales de todo tipo de acompañarlos en esta capacidad de ser protagonistas activos en los procesos de descriminalización y ser protagonistas activos en la recuperación de un proceso democrático, pero verdaderamente fundado en el principio, por un lado, del respeto al Estado de Derecho, que avanza claramente en su destrucción el modelo que está impuesto. Y segundo, en la recuperación de un sistema democrático basado y fundado en el respeto a los derechos humanos. Bueno, gracias. No sé si escribieron las preguntas o si quieren levantar la mano y les voy acercando el micrófono. Es muy interesante porque, un comentario breve, que no estuvieron en la mesa de la mañana, pero parecen como si se hubiesen puesto de acuerdo, porque Alicia Stolkiner y Gisela Untoilich plantearon cómo están los movimientos de exclusión, pero están los movimientos de resistencia. Y esta es la lectura quizás para proponer como que también tienen estas jornadas y que también es un poco la tónica del fórum frente al avance, ¿no?, de movimientos criminalizadores o movimientos patologizadores. También están los colectivos que generan sus propios movimientos de resistencia. Perdón, esta es para Gabriel Lerner. Hola, hola. Sí, acá la pregunta no se necesita de contestar. Dice, estoy de acuerdo con el diagnóstico, ahora bien, lo que continúa siendo muy difícil y enigmático es qué acciones hay que llevar adelante para transformar el día a día de los y las adolescentes. Y por favor pueden nombrar algunas propuestas.
Yo creo que todos podemos contestar algo sobre eso. Y creo que lo último que exponía Norberto es una buena demostración de una respuesta adecuada. A mí me tocó, yo parezco mucho más joven, pero en la década del 90 yo participaba de la Coordinadora contra la Represión Policial y teníamos una red nacional de organizaciones, es decir, un fenómeno relativamente parecido al que está apareciendo ahora, que es el uso muy violento de la fuerza de seguridad respecto a los adolescentes muy humildes, de los jóvenes, y comenzó a darse un proceso similar al que contaba Norberto con una diferencia. Yo por eso lo dije medio rápido en mi lectura, y es que el tema del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, no se habían incorporado a la agenda del movimiento de derechos humanos. Aparecían como un elemento externo. Y había una discusión en el movimiento de derechos humanos porque los jóvenes que aparecían como víctimas, en general traían el cartel de pibes chorros, de delincuentes, de violentos, y en aquel momento el movimiento de derechos humanos venía con la agenda de la apertura democrática y de la dictadura. Costaba incorporar esto. Hoy tenemos una situación diferente. El movimiento obrero, el movimiento de derechos humanos, el movimiento estudiantil tienen perfectamente incorporado que parte de la agenda de derechos humanos es defender a los adolescentes y a los jóvenes que son víctimas de la persecución. Yo creo que lo que está planteando Norberto en un contexto de resistencia en los sectores humildes es clave. El tema de la participación directa de los adolescentes, que deben ser acompañados por el resto de las organizaciones, de los adolescentes, de los jóvenes, que deben ser acompañados. Yo me refería en parte de mi intervención a lo que quizás no hicimos en el momento en que pudimos haberlo hecho en materia de políticas públicas, y creo que lo planteo en una perspectiva de revisión, y es lo de intentar que el conjunto de políticas públicas destinadas a la adolescencia tenga cauces institucionalizados de participación de los adolescentes. Es decir, nosotros no podemos atravesar un nuevo gobierno popular sin que en todas las escuelas esté institucionalizada la participación de los chicos y chicas. Eso tiene que ser un imperativo, y en las políticas destinadas a los chicos no puede ser que sigamos discutiendo sobre drogas y los únicos que no tengan un lugar para opinar formalmente respecto de lo que piensan son ellos a los cuales estamos dirigiendo las políticas. O del mismo modo que no tengamos ámbitos institucionales, no se lo vamos a pedir a Macri y a la señora Bullrich, pero volverá a una Argentina normal en la que pensaremos en políticas de prevención de la violencia institucional, y deberán haber cauce para que los adolescentes nos ayuden a construir las políticas de prevención de la violencia institucional. Es decir, el problema de la violencia institucional sigue siendo en la Argentina, y lo fue durante nuestro gobierno, y yo soy un orgulloso militante de aquel gobierno, un problema de la sociedad civil, no del Estado. Es decir, prácticamente, salvo algunas experiencias como la Procubín, que fue solo en la Procuración Nacional, un raviol, un área de la Procuración de las Fiscalías, no hubo una política estatal a niveles municipales, provinciales, de prevención de la violencia institucional con activa participación juvenil. Entonces me parece que hay que pensarlo dimensión por dimensión. El caso que pone Norberto hoy tiene que ver con la participación en un contexto de resistencia, y me parece que es un buen ejemplo de promoción de la participación adolescente. Bueno, ahí. Yo les quería preguntar, a ver, como directora de escuela especial, una de las cosas que empezamos a trabajar con los adolescentes es, en la lectura de su propuesta pedagógica individual, poder incluirlos en la lectura y que tengan una participación activa en su propia trayectoria educativa. Esto genera, digamos, en patologías graves de la infancia, un vuelco increíble porque se pueden implicar en su propia trayectoria y se hacen hacedores, digamos, de estrategia de laburo. Digamos, no son pensados, sino ellos mismos piensan, ¿no? Lo que me inquieta es cómo nos cuesta a nosotros, los adultos, docentes, poder darle la palabra a los jóvenes. Como esto genera mucha resistencia y un cuestionamiento brutal, digamos, ¿no? Como de sentenciar absolutamente todo tipo de movimiento o posicionamiento que pueda tener un joven en relación a su propia integridad, singularidad, subjetividad. ¿Cómo ustedes pueden ayudarme a pensar un poco más con algún elemento esto de la resistencia de los adultos para poder dar la palabra darle la palabra a los jóvenes y colaborar en algo más colectivo? Porque me parece que sigue habiendo en las instituciones algo donde se juega una verticalidad que nos está matando.
Si retrocediéramos un poquito en el tiempo y tuviéramos que reexaminar el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, diríamos que sus redactores, y me corresponde la corresponsabilidad, no tuvimos mucha confianza en la voz colectiva de los niños y adolescentes, o niños, niñas y adolescentes. Porque lo pensamos en términos de ser respetuosos de escuchar su voz en los ámbitos administrativos y judiciales, tenerlas en cuenta en las decisiones, en el artículo 12. En el artículo 15 decimos, hay que reconocer el derecho asociativo. Cuando quisimos ir más lejos nos frenaron. Sí, dijeron, pero siempre y cuando sea con fines pacíficos. Y limitaron. Y cuando la convención se puso en marcha y comenzó a difundirse, lo que quedaba era el artículo 12 y no el 15. Aún con que estaba mechado el 15, era un artículo que reconocía la voz colectiva. Yo creo que expresó la convención en ese texto un pasaje de la historia en la cual el tránsito a la real participación protagónica de las niñas, niños y adolescentes generaba mucho temor. El texto refleja eso. Y si yo pongo en el recuerdo los debates, me doy cuenta que había mucha prevención sobre la posibilidad de generar excesivos espacios conceptuales respecto del significado o la significación de la voz colectiva de niños, niñas y adolescentes. Pasados estos 30 años que se van a cumplir próximamente de la Convención, mi opinión, que me tocó vivir distintas etapas de la Convención, mi opinión es que si de la Convención de aquí en más no reexaminamos el sentido del reconocimiento del derecho a la participación organizada, protagónica y de incidencia política de los niños y adolescentes, la Convención tiene un futuro muy pequeño en cuanto a la capacidad transformadora de las políticas públicas. El eje principal de un nuevo contrato social, que de eso se trata la Convención, al plantear la relación del Estado con la niñez y la adolescencia, si no abre un espacio mucho mayor para que el mundo adulto en sus distintas manifestaciones, institucionales, comunitarias, familiares, reconozca que necesita de la voz individual y colectiva de los niños y adolescentes, pero que los necesita no para que confirmen lo que el adulto piensa o que la institución piensa, sino que los necesita para que interpele lo que el adulto o la institución piensa. Pero no solo que los interpele, sino que sea un producto de síntesis lo que surja de un diálogo en esa dirección. Si esto no avanza, los derechos de los niños pueden ir lentamente a cubrir un espacio formal y no de transformación. Yo creo que los adultos los adultos y de las instituciones adultas, tenemos que seguir haciendo esfuerzos por poder escuchar aquello que nos gustaría que nos digan, pero escucharlo como si fuera realmente lo que necesitamos escuchar, aunque después la coincidencia no llegue, pero sí lo que va a llegar es una reflexión y una capacidad, en todo caso, de demostrar que el camino por el cual se llega a una reflexión común puede tener muchísimas diferencias entre el adulto y el adolescente. Lo que no puede ya
ninguna esfera política desconocer que las decisiones que se adoptan respecto de niñez y adolescencia, tiene que tener como protagonista a las organizaciones. Por eso la importancia de promover las organizaciones. No solo los centros de estudiantes, también los centros de estudiantes, pero en cada barrio, en cada organización comunitaria tienen que estar presentes. Las iglesias tienen que abrir más espacio, no solamente para que acompañen situaciones religiosas, sino para que sean protagonistas. Los clubes de barrio, la multiplicidad de iniciativas comunitarias. Y creo que en este sentido es donde podemos nosotros encontrarnos con una convención sobre derechos del niño que en los próximos 30 años efectivamente sea una herramienta transformadora de mayor justicia social, de mayor institucionalidad democrática y de mayor posibilidad protagónica del mundo adolescente. No, la pregunta mía es en cuanto a, como trabajador del sector de adolescentes e infractores, ¿cómo es que se puede hacer? Nosotros queremos hacer nuestro trabajo, pero a veces lo que sentimos es que arrojamos a los pibes nuevamente al delito. Es decir, no hay un intermedio, no hay un recurso que permita que el trabajo que se realiza con ellos pueda tener algún tipo de continuidad. Y lo único que a veces, en algunos casos, sentimos que los arrojamos nuevamente a un circuito que va a terminar en una cárcel de adultos menores, o sea, de jóvenes adultos. Y el otro tema era en relación no a la baja de punibilidad. ¿Cuánta posibilidad hay de que esto no pase, que no se baje la edad? Esas son las dos observaciones o preguntas mías. En relación a lo primero que decís, no te voy a preguntar dónde estás ni qué estás haciendo. Igual es una sensación que en general suelen tener los operadores de lo que se llama el sistema de justicia juvenil. Yo prefiero hablar de justicia para adolescentes, porque los jóvenes, uno dice jóvenes y alguien puede pensar en 26, 27 años, acá estamos hablando de chicos de 14, 15, 16, 17 años. Sistema de justicia penal para adolescentes. A mí me parece que una de las enormes dificultades es que en general los programas y las áreas que se dedican a este tipo de intervenciones están completamente desarticuladas del resto del sistema de protección. Esto en general no es un problema de esas áreas, sino que es poco glamoroso para el conjunto de las políticas educativas sociales aproximarse una intervención penal. Porque, ¿cuál es el problema? Cuando las áreas penales no encuentran respuesta en las áreas educativas, sanitarias, de capacitación, de inclusión comunitaria, tienden a crear sus propios servicios educativos, sanitarios, etcétera. Entonces resulta que terminamos teniendo un menú un poco tumberizado de políticas sociales que no debiera existir. En realidad, la intervención penal debiera ser estrictamente limitada, restrictiva, quirúrgica, pero fuertemente entrelazada con otras políticas que tuvieran la avidez de colaborar con el área penal para incluir los chicos en escuelas que no sean penales, en programas médicos que no sean penales, en programas comunitarios que no lo sean, y eso en general ha sido muy difícil por cómo están organizados los programas, por prejuicios que hay en la sociedad y que se repercuten en los programas, pero para mí la solución es trabajar muy fuertemente con el sistema de protección en su conjunto, no las áreas penales,
para que tengan predisposición a trabajar y articular fuertemente y darle la disputa al sistema penal a reducirlo, a achicarlo, a hacer verdad el principio de mínima intervención penal que plantea la Convención, no tanto a partir de lo que hace el propio sistema penal, sino de lo que hace el entorno del sistema penal que le disputa el trabajo con los niños al sistema penal. Todo lo que pueda hacerse por fuera del área penal debe hacerse por fuera del área penal. Lo que sucede es que si la escuela no responde, el hospital no responde, que estamos en un problema. Yo veo así el problema, así lo he vivido durante años de gestión. Respecto a la baja de punibilidad, hay un problema, eso quizá Norberto lo puede explicar mejor, de tipo legal, porque hay dos cuestiones muy interesantes. Y yo lo dije muy rápido, pero yo no recuerdo en 20 años que haya prácticamente unanimidad en no bajar la edad de punibilidad en las organizaciones que tienen trabajo con infancia. En general, la posición de bajar la edad de punibilidad es de actores que tienen muy poco trabajo, que no están vinculados al problema y que siguen creyendo en la posibilidad de que con una reforma penal esto va a terminar siendo bueno, que era la idea que teníamos muchos hace 15 años, pero que se ha debilitado muy fuertemente. Y se ha agregado un nuevo elemento, además de este dique de organizaciones, es la posición de UNICEF, que no había tenido nunca en Argentina una posición tan clara en contra de la baja, a la que se suma la posición del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Con lo cual hay más obstáculos. Eso no quiere decir que el gobierno, yo creo que el gobierno está utilizando más el tema de la baja de punibilidad para actuar sobre el imaginario y sobre lo simbólico que buscando efectivamente hoy sancionar una ley de esa característica. Me da la impresión que está trabajando más en eso, de instalar la idea del delincuente, del adolescente peligroso, más que en un plan operativo eficaz de juzgar a chicos menores de 16 años. Es una impresión política. Me permite que haga una ironía sobre esto. Creo que depende muchísimo de Durán Barba. Absolutamente especulativo el tema. Bueno, retomo acá una pregunta que alguien hizo en relación, dice, ¿cómo se lucha con el discurso que se hace carne en los adolescentes y operan todas sus prácticas sociales? ¿Y sirve solo reemplazar un discurso con otro? A ver, por un lado me parece que al menos yo le otorgo bastante importancia al tema del discurso. Digo, porque sabemos que el discurso es performativo, que el discurso justamente se hace carne. Pero además sabemos también que hay distintos grados de apropiación de discurso, hay distintos grados de enunciación, y que si algo tenemos que trabajar para la participación es para que tengan voz los que vivieron silenciados. Y también sabemos que el discurso lleva o construye, ¿sí?, legitimidades, y el discurso construye jerarquías. Bourdieu decía, el que nomina, domina. ¿Sí? Digo, para dar, no sé, para poner un ejemplo en términos de quiénes son los que pueden decir y quiénes son los que pueden clasificar a los demás, hablando de estigmatizaciones, ¿no? Y por otro lado, digo, en educación sabemos que el discurso es muy importante, pero que quizás es más importante la coherencia de la práctica con el discurso, porque también sabemos que los pibes y las pibas aprenden más de lo que hacemos que de lo que les decimos que tienen que hacer. Entonces, digo, no dejaría de lado ninguna de las dos cosas. Está bien. Bueno, primero felicitar a la mesa, interesantísimo todo lo escuchado, he aprendido cosas. Y por otro lado quería hacer dos comentarios. En principio, bueno, el Fórum Infancias viene planteando la cuestión de la no a la baja, por ahí tomando algunos otros elementos, yo he aprendido otros, por ahí más desde un punto de vista de cómo pensamos las adolescencias y cómo funciona psíquicamente un adolescente y lo absurdo que es plantearse que un adolescente va a dejar de delinquir porque le digan que entonces va a tener más castigo, cuando en realidad, digamos, el otro día una alumna del posgrado me decía que ella trabaja en un lugar de
detención de menores y que tratan de que cuando llegan a los 18 no pasen a la cárcel de adultos, y los pibes quieren pasar a la cárcel de adultos y ellos les dicen ¿por qué quieren pasar? Si en realidad las condiciones van a ser 1000 veces peores, y lo que los chicos dicen es pero ahí voy a estar preso en serio, cuando salga me van a reconocer más. Digamos, o sea, la cosa, bueno, pensando en esto, pero además me interesó muchísimo muchas de las cosas que ustedes plantean, que me parece, quería decir esto, pero porque venimos trabajando este tema, pero además me parece que es importantísimas muchas de las cosas que ustedes plantearon. Una, esto que decías vos, Gustavo, de que la experiencia de la hospitalidad es que el que venga me cambie a mí, porque implica el poder estar abiertos. Y la otra cuestión, me parece que los tres, digamos, y por ahí sobre todo Norberto, plantearon algo que yo creo que es fundamental. Hoy decíamos a la mañana, estamos en épocas de resistencia, pero ¿se acuerdan que Pasolini decía en la Italia fascista, las luciérnagas desaparecieron? Didi Uberman le contesta, no es que las luciérnagas hubiesen desaparecido, se escaparon de los grandes focos nefastos que alumbraban lo más terrible, digamos, habla de los consejeros pérfidos, habla. Entonces dice, no es que los consejeros pérfidos tomaron todo, las luciérnagas se escondieron en diferentes puntos. Y la verdad es que cuando vos hablaste, Norberto, yo me emocioné, porque dije, Norberto está mirando esto que Didi Uberman dice que hay que mirar, que son los lugares en donde aparecen los focos de resistencia, donde están las luciérnagas que se escapan de las luces, pero siguen operando. Y me parece que es fundamental que nosotros tengamos todo esto en cuenta y que trabajemos en ese sentido. O sea que intentemos además hacer redes con todos estos focos, apoyando y siendo nosotros también un foco de resistencia. Bueno, era eso solo, nada más. Enormemente agradecido por las tres exposiciones fantásticas, y me asombró y me asombra encontrar que estamos en la salud mental atravesados por las mismas problemáticas, que nos estamos planteando las mismas cuestiones. Bueno, la cuestión del otro, sin ir más lejos, la ley de salud mental es ley de salud mental y derechos humanos. Y un dato que me encontré el otro día leyendo al famoso coreano Byung-Chul Han, él dice, la raíz etimológica de libertad es amigo, la relaciona con amistad. Y yo busqué, y realmente es así, uno busca libertad y se encuentra con libido, deseo, y otras voces, incluso en el inglés, freedom y friend, ¿no es cierto? Entonces, me parece que nosotros tenemos que dar una batalla a nivel también del pensamiento y de discusión de estas falacias de Alejandro Rosicner o de Durán Barba, que después el poder se encarga de distribuir. Bueno, ahí hay que ir desnudando esas arbitrarias falacias.